Los mercados llevan ya varios meses en modo risk-off, es decir, huyendo de activos de riesgo y refugiándose en activos defensivos, tanto dentro como fuera de la bolsa a nivel global de mercados financieros. Activos de riesgo son, por ejemplo, bonos a largo plazo, que acumulan caídas del 20%. La pregunta que nos tenemos que hacer y que vamos a explorar en este vídeo, la idea de fondo es si no podríamos estar a las puertas de un cambio de modo de mercado, es decir, pasando del risk-off a un risk-on, recuperando posiciones de mayor riesgo. Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo en mi canal Invierte con Ventaja. Como os decía, vamos a explorar esta importante idea, que es muy importante cuando queremos invertir con ventaja, porque tenemos que ir un poquito por delante y tenemos que entender cómo funcionan los mercados realmente. Pero antes, permíteme que te recuerde que si quieres apoyar este tipo de vídeos, si te gusta mi canal, te gusta mi trabajo, te suscribas al canal si no estás suscrito ya, actives las notificaciones, le des a me gusta a este vídeo y lo compartas con alguien a quien le pueda interesar. Muchas gracias. Como os decía, estamos en una situación bastante llamativa. Os voy a enseñar primero este gráfico dentro de esta sección en mi página web, que es gratuita, que podéis ver, que es la sección de claves dentro de mi web. Y aquí os he puesto hace un momento, bueno, en primer lugar, el ETF de Cathie Wood, que es precisamente un ETF que invierte en activos de riesgo, son empresas innovadoras, muchas de ellas no ganan dinero, y como veis en este gráfico, desde el año 2021, desde el pico máximo y desde el pico máximo de finales de 2021 cae un 73%, hablamos de un ETF, es decir, de un fondo que tiene múltiples posiciones, o sea, este 73% es una media, ¿vale? Y bueno, pues eso lo que ha hecho ha sido comerse todo el calentón de la pandemia. Tampoco es que haya vuelto a niveles especialmente baratos, ¿no? Pero desde luego, cuando se produce un pinchazo de burbuja, caer un 80% de máximos ya se puede considerar desde luego que no hay euforia. Luego tendremos que ver caso por caso lo que valen estas empresas. Aquí tenéis el gráfico de las posiciones cortas que se han abierto día a día, según FINRA, que no es lo mismo que las posiciones cortas totales que puedan tener hedge funds, pero esto nos da una idea un poco de la especulación en base diaria que hay en este valor, en este ETF en realidad, perdón, en este caso es un ETF, ¿no? Y está disparado. Esto podría ser una pista, no es que sea un indicador muy potente al que yo le doy mucha importancia, pero sí que puede ser una pista de ese pánico en el que podemos estar ya viendo, ¿no? Vamos a pasar ya a ver globalmente los mercados y ver precisamente pues esa posibilidad de que hayamos cambiado un poco a modo risk-on y de risk-off a risk-on. Fijaros en este gráfico que es el del Bitcoin, que es que al final se ha desplomado, ha venido para abajo, ha confirmado la debilidad de fondo de la que vengo hablando desde hace muchos meses. Y aquí lo que me falta un poco es un volumen un poco más extraordinario todavía que este, que aunque sea un volumen muy superior al que hemos visto anteriormente, no es todavía un volumen especialmente llamativo. Yo creo que aquí, bueno, más allá de lo que podría ser un rebote, sigo viendo debilidad. Pero vamos a plantearnos la posibilidad, y sobre todo según el vídeo que os comenté la última vez, sobre el riesgo de perderse sesiones alcistas, el riesgo alcista de fondo en general en el mercado es el que tenemos que valorar. Cada uno tiene que saber el riesgo que está asumiendo y qué riesgo puede tener de estar fuera de mercado o parcialmente fuera de mercado en un momento en el que, por ejemplo, que es el futuro del DAX, bueno, pues está en una zona de soporte de corto plazo. El futuro del Eurostoxx todavía mucho más claro porque está amenazando ese suelo que hizo y podríamos estar aquí preparando una especie de doble suelo sobre una situación de trasfondo en la que las bolsas europeas no están tan débiles como los valores tecnológicos. Pero como veíamos antes en el ETF de Cathie Wood, los valores tecnológicos están ya bastante machacados. Se ha separado, hay dos tipos de valores tecnológicos, los que ganan dinero y los que no. Los que no ganan dinero vienen quizá más representados por ese ETF de Cathie Wood, de la innovación disruptiva, donde la mayoría no ganan dinero. Pero dentro de los ETFs de los valores que sí ganan dinero, pues se está produciendo un ajuste, una corrección por culpa de la subida de tipos y el ajuste de valoración en el PER, pero hay situaciones muy diferentes. Por ejemplo, el caso de Apple, que realmente está lateral, ni siquiera ha perforado el mínimo del año 2022, de marzo, está relativamente lateral, o si lo comparamos con Facebook, por ejemplo, Meta Platforms, que está en una situación muy diferente, porque desde máximos
acumula una caída del 48-50%. Bien, esta hipótesis que yo lanzo también la podemos poner en paralelo con los ETFs de bonos, que siguen cayendo, siguen marcando mínimos a medida que cae el mercado. Pero bueno, yo creo que puede ser interesante pues darle una vuelta a este escenario, ¿no? A esta posibilidad. El Nasdaq está en modo caída libre. ¿Qué os quería comentar también? El ETF del SP500 Value, que lo tenemos aquí abajo, bueno, también tenéis a ver, perdón, sí, los ETFs de bonos de la zona euro, cayendo un 20%, el ETF de más de 15 años de duración, es decir, bonos de largo plazo, estamos hablando de bonos soberanos de la zona euro, esto sería de 5 a 7, de 3 a 5, de 1 a 3, bueno, son ETFs que muestran que el mercado está realmente ajustándose a todos los niveles. Y la pregunta que nos tenemos que hacer y que me hago en este vídeo es si realmente ese ajuste está realizado, como os decía, estamos en medio de ese ajuste y todavía queda tiempo para que caiga todavía más, o estamos ya planteando una especie de pequeño suelo, ¿no? Este es el gráfico del futuro del Nasdaq, que está en zona de mínimos. Vamos a poner el QQQ, que es el ETF del Nasdaq 100, para ver niveles que sean más. Está en caída libre. Me falta aquí todavía un pico de volumen fuerte, está como el volumen incluso cayendo. Pero bueno, es decir, se da el dilema de que quizás a corto plazo podemos plantear un rebote siendo bajistas a medio plazo. Y tenemos que ir jugando permanentemente con esa situación. Quizás la posibilidad de plantear un modo risk-on, es decir, que el mercado vuelva a buscar un poquito de riesgo, que los inversores puedan ir buscando un poquito de riesgo, quizás sea demasiado pronto. O no, es decir, tenemos que valorar el riesgo, una vez más, insisto, porque es lo más importante de todo, el riesgo alcista, el riesgo de que se pueda producir un rebote del 20% en el mercado. Y hay algunos activos que me hacen pensar en eso, ¿no? El sell-off, es decir, el pico de pánico de ventas que estamos viendo en el Bitcoin, por ejemplo, que es un activo de riesgo por excelencia, aunque nos lo vendan como activo refugio, etc. Bueno, el petróleo, por ejemplo, está formando una especie de fallo alcista. Bueno, esto es más especulativo, esto no tiene que ver con el risk-on, risk-off, pero bueno, esto indicaría un enfriamiento y posiblemente, pues quizá un enfriamiento a la expectativa de subida de tipos, que pudiera plantear un rebote, cosa que ahora mismo a nivel técnico no veo. Por ejemplo, en este gráfico del SP500, en el Nasdaq y en el Nasdaq tampoco, pues esto no es más que una consolidación lateral, pero igual estamos aquí en una especie de sell-off y le quedan 3 o 4 días a ese sell-off y perdemos un 4 o un 5% más y a partir de ahí un rebote en vuelta en V y viene otra fase de rebote. Hay un activo que me invita a pensar en esa posibilidad. Tenemos que mirarlo de cerca porque, insisto, es prematuro, es pronto. Fijaros, aquí tenemos un pico de volumen muy fuerte, es el euro-dólar, este gráfico que estamos viendo, que realmente esto tiene que ver con el dólar, la fortaleza del dólar, y el dólar está muy fuerte, el euro está en mínimos y el dólar, por lo tanto, está en máximos, si miramos el dólar index, viene a ser lo mismo. Pero ya tenemos un principio de sell-off, de caída de racha de pérdidas fuerte, movimiento lateral, primera vela blanca que intenta girarse, es seguida por una vela negra y en las últimas sesiones, mirando muy de cerca, esto es chartismo ya mirándolo de cerca, tenemos aquí sombras inferiores largas. Parece que el mercado ha encontrado soporte en esa zona de 1.05 y, bueno, pues no descarto que desde aquí podamos ver un rebote. Y ese rebote ya veremos en qué se transforma, si hay un cambio de tendencia o no. Es muy pronto para hablar de todo eso, pero desde luego si no es un cambio de tendencia podría ser un rebote y en paralelo con el doble suelo que tenemos en el Eurostoxx, en la bolsa europea, el euro que podría amagar o podría estar con ganas de rebotar un poco más, el sell-off que hemos visto en bonos en general y en activos de riesgo como son el Nasdaq en sentido amplio, podemos incluso echar un vistazo al Russell 2000, al futuro del Russell 2000, en este caso veis estas 3 velas negras consecutivas que ha encadenado. En fin, hay que vigilarlo. Yo, de momento, para mí estos gráficos de la bolsa americana, que además, está seguramente relacionado con la fortaleza del dólar, pero para mí esto es lo más llamativo también de este año 2022, la debilidad de la bolsa americana, y a partir de aquí tenemos que ir vigilando el peligro de que se pueda producir un rebote en un momento dado. No lo veo en la bolsa americana, la bolsa europea está buscando ahí ese doble suelo. Bueno, yo creo que tenemos que vigilar y esperar. Quizás sea demasiado prematuro, es una pregunta que tenemos que hacernos. De momento, lo que los gráficos nos dicen y lo que los mercados nos dicen es que el mercado sigue en modo risk-off.
huyendo de activos de riesgo y buscando refugio en activos seguros, dentro incluso a nivel sectorial, aunque es difícil en estos momentos encontrar refugio, pero bueno, uno de los valores donde más refugio están encontrando los inversores es Apple, ¿no? Apple. En otro vídeo os comentaré las posiciones de Warren Buffett, las que ha ido comprando en el último trimestre, que es llamativo, y en qué valores está buscando el refugio. En su posición, bueno, tanto el refugio que tiene, que ha pasado de 140.000 millones de dólares de liquidez a, entre comillas, solo 100.000 millones de liquidez. Es decir, ha colocado 40.000 de esos 140.000 millones de dólares que tenía de liquidez. Os comentaré en otro vídeo los valores que ha comprado, que es interesante, llamativo. ¿Cuáles son esos valores refugio? Hay muchas diferencias entre unos y otros. Y bueno, quizá el hecho de que podamos indicar que quizá está empezando a rotar ese modo risk-off a modo risk-on, fijaros, a nivel sectorial, este ETF de sectorial de energía, por ejemplo, cayó ayer un 8%, con esta vela negra, que no significa ni mucho menos que la tendencia se haya girado, pero podríamos ir viendo que los máximos locales que va marcando van siendo cada vez menos al alza, aunque los mínimos locales también van siendo crecientes, ahí está la tendencia, pero podríamos plantear ese principio quizás de modo risk-on, no lo sé, es muy pronto para saberlo, ¿no? Aquí tenemos el consumo básico, tenemos el consumo discrecional en caída libre, también sell-off, healthcare, que en teoría es un valor, es un sector refugio, y ese modo risk-off había funcionado y de repente se ha venido para abajo, está otra vez en zona de mínimos. Os quería comentar el ETF de SP500 Value, donde podríamos plantear, en paralelo a lo que hemos visto en el health, en el sector de salud, que es un sector defensivo en teoría, que se defiende bien en las fases de crisis, en este gráfico del SP500 Value podríamos plantear dos posibilidades. O bien, efectivamente, estamos rompiendo, como vemos aquí, una directriz de tendencia importante, ¿vale? Y eso significaría que estamos a las puertas de una caída todavía más significativa, que podría ser, yo quizá, como os decía antes, igual nos quedan todavía unas cuantas sesiones, o simplemente este ETF Value del SP500 está en zona lateral, que sería el escenario que estamos planteando, ¿no? Zona lateral. Y bueno, pues esta ruptura de directriz alcista no tiene más importancia, más importancia. Europa también puede eventualmente amagar una ruptura de soporte y después rebotar, que al final es de lo que se trata. Y con esto termino el vídeo. El mensaje principal es que aunque seamos bajistas a medio plazo, es decir, pensamos que el ajuste no ha terminado de producirse, en ese ajuste de medio a largo plazo, pues puede haber rebotes relativamente importantes. En ese contexto, en vez de hablar de aquí de un canal, hablaríamos de un soporte amplio, que sería este, en los value, en paralelo a el gráfico del Eurostoxx o del DAX, que al final Europa se puede considerar como una temática value. Y si esto estamos cerca de zona de soportes, lo más probable, que además lo que tendría más sentido, es que planteáramos un movimiento lateral, es decir, caemos, incluso podemos amagar todavía alguna sesión más bajista, y en esta zona de soporte, el SP500 Value, después viene un rebote y nuevo rebote, ¿no? Y podemos plantear un doble, triple techo, o incluso un gran movimiento lateral dentro del sector value, en el que Europa pueda despertar, incluso algunos valores value puedan incluso marcar nuevos máximos, y eso en paralelo a un rebote dentro del sector de las tech, un rebote del euro. Es decir, no perdamos de vista que una cosa es el corto plazo y otra cosa es el medio-largo plazo. Y el pesimismo que se aprecia ahora mismo en los mercados, pues para mí es un problema a la hora de plantear caídas fuertes de mercado. Que la rotación del risk-off al risk-on pueda durar poco tiempo, pues eso es lo que tendremos que ver, ¿no? Cuánto tiempo puede durar esa eventual rotación, que como digo, de momento es pronto para plantearla, ¿no? Fijaros, también me llama la atención el índice de Corea, el Kospi, la vela que hizo, que ha hecho en la sesión de hoy, 10 de mayo, veis, es una especie de vela, de figura de velas, que podría marcar un suelo. Es una sombra inferior larga, con un cuerpo real blanco, es decir, el cierre está por encima del nivel de apertura, y todo eso por debajo de niveles de soporte
amenazando caída libre, pero bueno, pues podría producir un giro, un cambio bueno, no necesariamente de tendencia, pero sí un rebote. Fijaros que si ponemos en velas semanales, llevamos ya, como decía, varios meses en fase correctiva, en fase de consolidación y cerca ya de niveles de soporte que serían estos de aquí. Que estamos hablando del índice de Corea, una bolsa muy ligada a las exportaciones mundiales, y estos niveles son niveles de retroceso de Fibonacci del 38%, son niveles por lo tanto razonables en los que poder plantear un rebote, y esos mismos retrocesos de Fibonacci se pueden aplicar al rebote, es decir, a la caída desde máximos, y ver si un retroceso de esta caída, que podemos poner por ejemplo de esta manera, tendría sentido. Pues desde los niveles actuales corregimos un 38%, estamos hablando de un rebote del 10% en la bolsa de Corea. Desde aquí hasta aquí corregiríamos un 38% de la caída que va desde aquí hasta aquí. Estamos hablando de un rebote al alza dentro de un movimiento bajista. Bueno, pues ese 38% implicaría, como digo, subir un 10% desde los niveles actuales en la bolsa de Corea. Y además, fijaros, coincide con lo que antes fue un soporte, que ahora se convertiría en resistencia. Es algo que tendría bastante sentido. Y claro, lógicamente, si la bolsa de Corea rebota, estaríamos dentro de un contexto pues, de posible rebote dentro de las bolsas mundiales, que luego, bueno, pues volvería a traer una continuación bajista. Sería una especie de rebote para después volver a hacer un fallo alcista y volver a caer en los siguientes meses o trimestres, ¿no? Sería una posibilidad. O no, o a lo mejor seguimos cayendo y nos queda todavía algún tramo bajista mayor. Pero poner esto en comparación con el eurodólar, el pico, el sell-off que estamos viendo en algunos sectores, como puede ser el propio Bitcoin, la bolsa de Corea intentando rehacerse, y este es el índice CSI 300 de la bolsa china, en el 10 de mayo también con una especie de envolvente alcista. Después de ese pequeño sell-off ya está intentando rebotar, esta zona de mínimos está por debajo de los mínimos anteriores, y por lo tanto también se puede plantear aquí pues, la posibilidad de un rebote, simplemente. No estamos hablando de más que eso, más que un rebote. Lo vamos a poner en velas semanales, con esto ya termino. Trazando retrocesos de Fibonacci de toda la caída acumulada, pues también un rebote del 38% nos llevaría hasta estos niveles. Y estamos hablando que desde los niveles actuales, pues en torno al 17%, un rebote de en torno al 17%, que implicaría volver a esta zona que fue soporte anteriormente y que ahora se convertiría en resistencia, ¿no? Y ese rebote se produciría desde zona que ya es zona de soporte, que es toda esta zona de aquí. Entonces la bolsa china podría rebotar, la bolsa de Corea. Insisto en que todo esto es el arte del análisis del mercado, y va mucho más allá de factores macroeconómicos globales y de la tendencia de fondo que pueda haber, ¿no? En el momento en el que todo el mundo ya es negativo, es pesimista y se palpa un pesimismo en el ambiente, pues es el momento en el que los mercados de alguna manera deciden rebotar, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que tiene sentido, puede tener sentido, ¿no? Puede ser interesante plantearlo. Sigo repasando el mercado con vosotros, según lo voy comentando. Este es el ETF de países emergentes, que está también en situación de caída libre. Todavía no está actualizado, claro, falta el movimiento de hoy. Estos mínimos estos mínimos diarios, en velas diarias, están por debajo del mínimo local anterior. Y aquí estamos en caída libre. Bueno, aquí pondrán en países emergentes, pues tenemos la bolsa de Brasil, por ejemplo, y estamos en zona de caída libre, ¿no? Aquí no se atisba de momento ese cambio de modo riscón de risk-off a risk-on, ¿eh? Quizás sea prematuro, pero bueno, estamos en niveles de retroceso de Fibonacci del 61%, en niveles de soporte, y bueno, no hay un volumen, no se aprecia aquí un volumen fuerte, ¿no? No me atrevería a decir que aquí estamos en puertas de ese suelo, pero bueno, es una posibilidad. Lo dejo aquí, lo dejamos aquí como idea a explorar ese posible risk-on, risk-off. No sé hasta qué punto puede cuajar en el corto plazo. Estamos en una situación técnica, volviendo, y con esto termino, con la bolsa europea, en una situación técnica peligrosa, ¿no? Porque si el Eurostoxx rompe estos soportes, sí que podríamos tener una caída fuerte, ¿no? Entonces yo creo que sin prisas, no hay prisas, es una idea a explorar, una idea a vigilar, sobre ese trasfondo de lo que llevo diciendo desde hace largos trimestres. No es momento de ser agresivos, esperamos tranquilamente que el mercado se ajuste, en esas estamos, no hay que estar demasiado encima del mercado,
para no sobreoperar, para no exponerse demasiado a los altibajos emocionales que siempre lanzan los mercados, y hay que vigilar movimientos extremos. A mí me llama mucho la atención la debilidad del euro, creo que posiblemente pueda ser excesiva. Si todo este principio de suelo en el euro se traduce en un nuevo tramo bajista, en una ruptura de estos niveles de soporte, pues claro, volvemos otra vez a las andadas, ¿no? A caídas, y entonces el Eurostoxx podría romper también soportes, ¿no? En esa situación en la que estamos ahora, que es delicada. Vamos a vigilar, porque en los próximos la situación podría cambiar en pocos días. Ese modo risk on podría cambiar en pocos días. Pero bueno, creo que la conclusión es que posiblemente sea demasiado pronto, pero quizá merezca la pena explorar esa posibilidad de rebote en las bolsas, o por lo menos de dejar de caer, ¿no? Vamos a vigilar las señales que se puedan producir en las próximas sesiones, y si hay novedades os las iré contando aquí. Muchas gracias por los que habéis llegado hasta el final de este vídeo, y nos vemos pronto en un nuevo